Mónada republicana. En una comunidad nacional homogénea de gran extensión territorial, con abundantes vías de comunicación y de información, se pueden percibir peculiares diferencias de personalidad colectiva, que aún perduran en regiones definidas por su cultura lingüística, jurídica o folclórica, y en municipios rurales alejados de las grandes urbes. Esas peculiaridades, que deben reflejarse en las elecciones municipales, carecen de entidad suficiente para considerarse ajenas a un cuerpo electoral de ámbito nacional. En las elecciones presidenciales, el conjunto de ciudadanos con derecho a voto constituye una homogénea y única mónada electoral. Para que en las elecciones legislativas exista la misma o similar homogeneidad social, los distritos electorales han de contar con la población mínima que reproduzca la estructura social de la comunidad nacional. Ese problema no se plantea en las ciudades de más de 100.000 habitantes, pero por las razones apuntadas en la anterior introducción al tema electoral, la necesaria igualdad demográfica de las circunscripciones electorales exige que la unidad representativa de la pluralidad social sea el censo electoral correspondiente a 100.000 personas vecinales o comarcales. Cada distrito electoral constituye así la unidad irreductible de la representación política en mónadas sociológicas republicanas, incluso en las monarquías. La desusada palabra mónada responde a la actual novedad del concepto político que expresa. El régimen electoral de la partitocracia, basado en el sistema proporcional de listas votadas en grandes circunscripciones, no satisface la necesidad de representación individualizada de cada distrito vecinal. Con la representación proporcional, camisa de fuerza que el Estado pone a la vida política municipal, regional y nacional, se reglamenta la sociedad global con el mismo criterio uniforme del orden administrativo, pese a que la estructura de la sociedad es plural y pluriforme en su orden privado y civil. La falta de correspondencia entre el orden electoral estatal y el orden civil societario priva al sistema proporcional de toda posibilidad representativa del elector, del distrito y de la sociedad civil. Sería milagroso que existiera armonía entre el reino de los dioses estatales, un Olimpo de partidos, y el mundo de los simples mortales. La reforma que Giordano Bruno propuso a los etéreos dioses griegos y a las camales reyes latinos, en busca de armonía en el universo, era menos acuciante en el renacimiento de los príncipes que en los estados de partidos, nacidos ya con casco marciano del muslo de dictadores derrotados o fenecidos. El régimen de partidos nunca podrá convertirse en sistema político a causa de su imposibilidad de organizar la separación de poderes en el Estado con la plantilla de unicidad de énadas estatales y pluralidad millonaria de mónadas personales. La unidad es tan consustancial a la naturaleza del Estado como la pluralidad a la de la sociedad. Las palabras griegas énada y mónada eran sinónimas, expresaban la unidad de lo que es uno, la unidad, la unicidad. Pero luego se dio distinto significado a las énadas del Olimpo para dar unidad teológica al politeísmo. Aunque en el Olimpo había más énadas divinas que partidos políticos en los estados europeos, participaban de la misma naturaleza indivisa. En el Olimpo, como en el estado de partido, cada dios particular, cada partido estatal, cada autonomía regional, se constituyen en énadas completas y poderosas, pero sujetas al consenso eterno, autoridad suprema de Zeus. Carecen de autonomía para gobernarse solo por sus deseos y de gobernar con ellos la zona humana reservada a su influencia. Como Zeus, el consenso de la ilusión es autólogos que pone armonía en el universo de los dioses y los hombres. En la ninfa Europa, esa función la cumple el consenso de las énadas moradoras en los olímpicos estados de partidos. Las énadas de partidos estatales están sujetas al consenso de la ilusión.
El dios de los inmortales necesitaba la intermediación del astuto Hermes, el Cristo pagano, para apaciguar los conflictos celestes que ocasionaba su arbitrario proceder en el reparto de gracias y desgracias a los mortales. En el estado de partidos enádicos, ninguna institución realiza la necesaria intermediación hermética entre la sociedad y el Estado. Los celos de Hera, la pareja estable de Zeus en el gobierno olímpico, no bastaban para moderar los desordenados apetitos de poder y placer del autólogos del universo. Del mismo modo, la envidia de los partidos estatales de oposición no basta para controlar los delirios de poder de su pareja inestable en el gobierno. A pesar de la confianza en su omnipotencia, Zeus prefería la economía del engaño al derroche de la fuerza para alcanzar el objeto de su deseo. Nada iguala la astucia del dios de dioses para vencer el obstáculo del pudor en las vírgenes amadas. Si les asustaba su potencia infinita o la venganza de su celosa esposa, se transformaba en animal atractivo. Un hermoso toro raptó a la ninfa Europa mientras jugaba en la playa fenicia y surcó con ella el mar espumoso para poseerla en Creta. Si el pudor de otra doncella se oponía a ser violada a plena luz de día, se transformaba en espesa nube que la tendía en el valle ensombrecido y la abrazaba para amarla en la oscuridad protectora de la impudicia. La ninfa lo simboliza la continua violación de la ingenua sociedad que ni siquiera percibe que, en la oscuridad encubridora de la razón de Estado, la brutalidad de los partidos estatales la están continuamente abrazando de inhumanidad. Los partidos énadas, autonomías énadas, municipios énadas, como pensaban los griegos de las énadas divinas, están más allá del bien y del mal. El hecho de ser corruptas, incultas o incompetentes no tiene significado en la conciencia enédica de cada unidad de poder estatal. Su corrupción no es asunto de degeneración o de caída viciosa, sino algo connatural a la naturaleza divina de las énadas amorales, tal como son presentadas en el politeísmo homérico. La énada partido tiene la aguda inteligencia de la astucia del mal. Como en el Olimpo, los partidos énadas y las autonomías énadas no gozan del mismo grado de poder, pues son más o menos universales, más o menos dañinas, según la posición de cercanía o de alejamiento respecto de Zeus estatal. Aman la oscuridad, atemperan su sed de poder y de vida onírica con el reparto proporcional del agua bendita del Estado, que sale periódicamente de la cavernosa matriz de las urnas de partidos. Desde hace más de medio siglo, la naturaleza enádica del estado de partidos, su fragmentación en poderes autonómicos, su incomunicabilidad óntica con la sociedad gobernada, su falta de inteligencia institucional y su propensión objetiva a toda fechoría que aumente la soberbia de su poder, han conducido a la desolación de las mónadas sociales de los mortales. El sistema proporcional de listas enádicas reproduce el régimen oligárquico de poder incontrolable que se desarrolla mediante consensos de corrupción entre partidistas, dioses estatales. Frente a este mal sistémico solo existe un remedio absoluto. Si el origen de la maldad política de la partitocracia estuvo en la sustitución de la representación política de cada mónada electoral por la integración de masas partidistas en el Estado, como pregonó la jurisprudencia alemana, la terapia ha de venir de la teoría y la práctica de la verdadera representación política, de la genial invención de Marsilio de Padua realizado por primera vez en los Estados Unidos. El artificial régimen proporcional de listas de partido crea énadas de partidarios en el Estado. El natural sistema electoral de un solo diputado por distrito produce mónadas políticas de vecinos iguales en ciudadanía societaria. La mal llamada representación proporcional, en lugar de integración proporcional, con olímpicos mandatos no imperativos ni revocables y transfiguración de los partidos elegidos en énadas estatales, no resiste el contraste con la luz de la verdad representativa
que realiza la representación de cada distrito por un solo diputado, si la otorga el mandato imperativo irrevocable de la mayoría absoluta de votantes. Todos perciben el efecto institucional de la representación de una pluralidad social por la unidad política de cada diputado, pero pocos ven que ahí está el primer factor de apaciguamiento institucional de los conflictos sociales. No hay ni habrá ciencia política sin determinar correctamente con métodos incontestables el objeto y el sujeto de la misma. Cuando acabó la historia hecha por conquistadores, guerras y matrimonios reales, el romanticismo puso en su lugar la de los héroes, la revolución, la de los pueblos, el liberalismo, la de la mano invisible del mercado, el socialismo, la de la lucha de clases sociales, el comunismo, la del proletariado, el fascismo, la de las naciones, la Guerra Fría, la de los partidos estatales, y la tecnocracia, la del conocimiento experto, o sea, el desconocimiento del sentido del conocimiento. Los partidos estatales, únicos agentes de la acción política, son los nuevos sujetos de la historia. Así como la esclavitud condicionó, pero no determinó, la historia de la ciudad-estado, quienes votan como miembros voluntarios de partidos estatales no son los sujetos de la historia que padecen. Sin capacidad política de actuar, sostienen las nefastas acciones de los partidos estatales contra los dictados de la inteligencia, la moralidad y el sentido común que ordenan la vida civil y privada. Desde el Directorio francés, la política se limitó a la conquista del poder estatal por categorías de personas cristalizadas en clase política, al servicio de las oligarquías financieras dominantes en la sociedad. Pero el objeto de la historia se extiende a toda la acción humana y solo adquiere algún sentido inteligible con la conquista y conservación de la libertad política. Tan erróneo sería confundir la política con las agencias de la historia como los partidos estatales con la libertad. La política no ha sido el principal agente de la historia. La guerra, la religión, la tecnología y el mercado han sido más decisivos y determinantes que la acción propiamente política. El sujeto de esta acción no puede coincidir con los agentes, mucho más extensos y complejos, de la historia universal. ¿Qué método natural y económico puede sustituir al corrompido Olimpo de partidos estatales por el Estado de ciudadanos de la libertad? El método lo impone la finalidad. La única acción trascendente de los gobiernos, la de votar, tiende a la superchería de que sea el Estado quien resuelva los dos problemas de la política, es decir, la representación de la sociedad para ajustar la obediencia a las leyes y la dirección del gobierno para ajustar la obediencia a la autoridad. Los partidos lo comprendieron y se hicieron estatales para resolver los dos problemas a la vez, a costa de la libertad ciudadana en lo republicano. Para encontrar el camino de entrada en esa doble legitimidad, hay que definir el sujeto de la acción política y fijar el colectivo particular de personas que pueden encarnarlo. Así se verá si la solución científica de la obediencia a las leyes con la potestad legislativa de la Asamblea de Diputados de Distrito Electoral Monádico es composible con la legitimación de la obediencia a la autoridad estatal, mediante la elección directa del jefe del Estado en una sola mónada nacional. En cada mónada particular de la res pública, unidad irreductible de la acción representativa, se manifiesta la diversidad del pluralismo de fuerzas sociales y culturales que caracterizan a toda sociedad desarrollada. En un sistema monadológico, un pueblo se compone, por ejemplo, de 400 mónadas electorales de 100.000 habitantes cada una, en tanto que unidad irreductible del universo político, tratándose de la libertad política colectiva, este no puede ser el individuo aislado ni la célula familiar. Cada mónada no ha de tener, por su propio carácter monádico, más de un representante en la Asamblea Legislativa. La mónada se constituye por sí misma en cada distrito electoral autónomo, para elegir su unidad representativa. Los distritos son auténticas mónadas respublicanas porque reproducen, en su microcosmos, la diversidad de componentes de la res pública, que es la materia macrocósmica de la república.
La mónada de distrito, no los individuos ni los partidos, es el único sujeto posible de la acción política de representar, así como la mónada nacional es el único sujeto posible de la acción política de ejecutar. Los diputados tienen el monopolio de la representación particular, el presidente de la República el de la ejecución representativa de lo general. En aquellos domina la representación sobre la representatividad, en este lo representativo sobre lo representante, pues ha sido elegido para un cargo de ejecución, no de representación. Con la limitación espacial de la representación a cada mónada política se eliminan las ficciones que Sieyès y Burke introdujeron para prohibir al diputado la defensa de los intereses del distrito que lo eligió, en aras de un misterioso interés nacional que ha de encontrar, como a la voluntad general, en el debate con todos los demás diputados de distrito reunidos en la asamblea. Pero ningún diputado puede representar a la nación, ni estando solo ni reunido con todos los demás en una asamblea común. Eso sería transfiguración hipostática, eucaristía profana, superchería de magia primitiva, burla del sentido jurídico y del sentido común. Con la elección del presidente de la República, que también lo sería del gobierno, en una sola mónada electoral, distinta de las mónadas de distrito, se resuelve la paradoja de Arrow, del mismo modo que en las mónadas particulares de representación, y se garantiza, además, de la separación en origen de los dos poderes principales del Estado, el legislativo y el ejecutivo. Llamamos poder al primero, en lugar de potestad, para no chocar el lenguaje antes de argumentar que no es poder comparable al ejecutivo, y mucho menos al judicial, cuya naturaleza tampoco es de poder, sino de autoridad. La facultad de legislar es potestad de la Asamblea Nacional, de representantes de mónadas de distrito, pero la acción de los vecinos para hacerse representar por un diputado, más que un derecho, es potestad natural. Las palabras cultas siempre expresan su sentido original. El significado primitivo de mónada era el de lo solitario o lo único. Los pitagóricos hablaron de la primera mónada de la que se derivaban los números, que no era unidad por ser lo uno, sino que era lo uno por ser unidad. Especialmente unidad inteligible. Para evitar este tufo platónico, aquí se ha seguido el significado de mónada en Anaxágoras, quien afirmó el principio de que todo está en todo, es decir, que la unidad del universo está en la pluralidad de lo diverso, principio desarrollado en los libros herméticos, interpretados por el humanismo religioso renacentista con la teoría del reflejo del macrocosmos en cada microcosmos individual. Fundamento objetivo de la dignidad y grandeza de la humanidad y la persona, pico de la mirandola, la monadología de Giordano Bruno está basada en el atomismo vitalista de la concepción orgánica del mundo que dominó la filosofía renacentista hasta la concepción mecánica de Descartes. A diferencia del atomismo material de Demócrito, los átomos mónadas de Bruno están animados por un anima mundi, no propiamente la de Platón, sino la de Hermes Trismegisto. Todas las cosas participan de la vida, habiendo muchos e innumerables individuos que viven no solo en nosotros, sino en todas las cosas compuestas, de suerte que cuando algo muere, según se dice, no se trata de muerte, sino únicamente de cambio. La cena delle cenere. Palabras con las que Marsilio Ficino, traductor del Corpus Emeticum, tranquilizó a Cosme de Médicis en su lecho de muerte. Mónada es una palabra griega, monás, monados, que quiere decir unidad componente de la realidad. Son sustancias indivisibles, no pueden aparecer por suma de agregados, solo por creación, y no pueden desaparecer por disolución, solo por aniquilación. Las mónadas de Leibniz no tienen ventanas al exterior, no se comunican entre sí directamente, solo pueden comunicarse en Dios, donde se produce la armonía preestablecida en ellas. Una concordia superior a la que produciría la comunicación entre mónadas, porque el mejor de los mundos posibles ha sido creado con el principio universal de la composibilidad, que es cualidad de lo composible. Descartando a los megáricos,
Para quienes lo posible era lo realizado, se tenía por posible lo no contradictorio con un círculo cuadrado o un centauro. Pero Leibniz hizo la distinción entre posibilidad abstracta y concreta, según la naturaleza incomposible o composible de la posibilidad. Un centauro es una posibilidad abstracta incomposible de caballo y hombre. Si el mundo de Dios es el mejor de los posibles, no es porque sea óptimo o bueno, sino porque es el mejor de lo composible, compuesto por Dios de tal manera monádica que en la partícula más pequeña se encuentra el reflejo del orbe entero, partícula in minima micat integer orbis. Leibniz introdujo el término mónade en una carta de 13 de marzo de 1696 antes de compaginar la idea de individualidad con las de continuidad y vínculo sustancial de las mónadas, en su Monadología de 1714. La mónada es una sustancia simple, sin partes, que entra en los compuestos. A diferencia de los átomos, las mónadas no poseen carácter material y gozan de independencia mutua, pues las interacciones entre ellas solo son aparentes. En virtud del principio de la armonía preestablecida, cada mónada obedece al conjunto de instrucciones preprogramadas, de modo que una mónada sabe qué hacer en cada momento. Estas instrucciones pueden entenderse como análogas a las leyes científicas que gobiernan las partículas elementales del átomo o al código genético. Por esas instrucciones intrínsecas, cada mónada es un pequeño espejo del universo. Las mónadas son necesariamente pequeñas. Pero si cada ser humano constituye una mónada con instrucciones intrínsecas, el libre albedrío desaparecería. Para salvar la posibilidad de libertad humana, Leibniz aceptó el dualismo cartesiano contra el monismo de Spinoza, con quien mantuvo correspondencia y a quien combatió después de haber fallecido en 1677, sin la delicadeza que tuvo con Locke de no publicar los nuevos ensayos sobre el entendimiento humano, donde rebatía los ensayos sobre el entendimiento humano 1690 del filósofo inglés muerto en 1704, porque ya no podría responderle. Tres genios tan cercanos en el mundo temporal que interpretaban y tan lejanos en el que concebían, el de mayor amplitud de intereses culturales y de inspiración científica, Leibniz, pero aún apegado a la escolástica que estudió sobre todo en Suárez, no pudo comprender el materialismo de la realidad, sustancia infinita y única del Deus sive natura, Spinoza, ni la deducción de la libertad política colectiva del puro empirismo de una revolución, Locke. Al no rebasar la dimensión individual de las libertades, Leibniz desconoció la libertad política, quedando fuera del pensamiento moderno, hasta que la filosofía Leibniz-Wolffiana del racionalismo dogmático pasó a Kant con la monadología física de lo indivisible en el espacio infinitamente divisible. Spinoza tampoco despertó interés hasta la polémica levantada por Jacobi en 1785 sobre la doctrina de Spinoza en cartas a Moisés Mendelssohn y su influencia en Goethe, Hegel y Marx. En cambio, Locke sigue siendo determinante del pensamiento moderno a causa de su concepto positivo de la libertad política que Montesquieu no concibió como acción de conquista, sino de modo negativo como liberación ciudadana del abuso del poder, mediante el equilibrio entre poderes del Estado separados precisamente con la representación parlamentaria que había inspirado a Locke en el exilio holandés, antes de llevar su escrito a Inglaterra en el mismo barco de la reina Ana, esposa de Guillermo de Orange. Hay que esperar a Charles Renouvier para encontrar una concepción de la metafísica de la experiencia, alejada de la metafísica sustancial de Leibniz, donde la acción interna lleva implícita a la actividad, para explicar el pluralismo de fuerzas que le condujo al personalismo, concebido como voluntarismo en la vida psíquica para vencer con esfuerzo los obstáculos exteriores, puesto que el afán de progreso supera sin tensión los interiores. Su teoría de la naturaleza elimina el problema metafísico. Si
El ser es una representación por sí, debe determinarse por medio de los atributos generales de la representación. Les principes de la natura, página 12, 1912. Y permitir que en la mónada se introduzca la distinción sujeto-objeto productora de la relación interna de representación, en tanto que conciencia en su forma y fenómeno en su materia. La Nouvelle Monadología, 1899. Pero los atributos no determinan, son determinados. El error de Renovier, como el de la ideología heredada de la Revolución Francesa, consistió en identificar la mónada personal con la unidad de la acción política. Pero tuvo el acierto de corregir a Leibniz en puntos capitales. Sin voluntad de esfuerzo no hay actividad interna en la mónada personal, y sin representación del objeto por el sujeto, de la materia por la forma, del fenómeno por la conciencia, no hay actividad externa. Es un hecho de evidencia que el sujeto de la libertad política colectiva no puede ser el individuo aislado, y un hecho de experiencia que la más pequeña unidad política representable es la comunidad vecinal. Sobre esta base firme se puede construir una monadología política realista y congruente con una teoría de la representación política al modo como los juristas lo hacen, para la representación voluntaria de las personas físicas y morales con la autonomía de la voluntad en el derecho privado contractual. Ellos saben que en el derecho romano, para conseguir los efectos prácticos de la representación de una persona por otra, se consideró que lo representado era el objeto del negocio, procurado in rem, o, dicho con mayor precisión, la relación sujeto-objeto. Ellos saben que en el derecho romano, para conseguir los efectos prácticos de la representación de una persona por otra, se consideró que lo representado era el objeto del negocio, procurado in rem, o dicho con mayor precisión, la relación sujeto-objeto. La representación de las personas jurídicas o colectivas opera de manera análoga. No es una ficción que lo representado en estas por el apoderado sea en realidad la relación de una asociación con el objeto social de la transacción, aunque el derecho moderno haya reconocido personalidad jurídica directa a la asociación, para simplificar desde el punto de vista formal la acción representativa de las personas colectivas o jurídicas. Rousseau negó la posibilidad de que el soberano pueblo pudiera ser representado, pese a que en las democracias de las ciudades italianas no sujetas a la soberanía del emperador, el podestá, elegido en la Asamblea Popular, recibía plenos poderes de representación en todos los asuntos de la República, incluso sobre los no expresados en la Diputación. En el derecho privado hay autonomía de la voluntad en la creación de relaciones obligacionales entre sujetos particulares respecto de un objeto negociable, bien sea estando ellos presentes o representados. El personalismo de Renovier está justificado también en el mundo político si no se sale del ámbito de las libertades y derechos públicos personales, donde rige el principio de que la libertad acaba donde empieza la del otro. Pero tan pronto como se entra en el campo de la acción política colectiva, no divisible en actuaciones personales como en las urnas, el sujeto de la libertad política, donde rige el principio de que nadie es libre sin libertad de los demás, ya no es la persona individual, sino el colectivo que emprende la acción liberadora o creadora. Ese colectivo puede tener portavoces, pero no representantes, a no ser que esté institucionalizado como el Estado, la Asamblea, los ayuntamientos, las corporaciones y los partidos políticos. El problema no está ya, como en el derecho romano, en la representación indirecta de mónadas personales, problema que Obiter dicta lo resolvió el derecho germánico con la concepción espiritual de la persona. Ahora está en la posibilidad de representación política de las mónadas de formación colectiva unitaria, que no son sociedades voluntarias, sino comunidades involuntarias y espontáneas como las comarcales, regionales o nacionales. En tanto que abstracciones intelectuales pueden ser simbolizadas pero no representadas. Tenía razón Rousseau, el pueblo no es representable, pero en tanto que abstracciones reales pueden ser concretadas en entidades representables,
como nación, región, comarca, municipio. La monadología política aparece como necesidad de los hechos naturales dados nativamente o por vivencia continuada que requieren ser representados como reales entidades sociales de la convivencia política. La territorialidad, apego de lo humano a los horizontes que meten en su mente el mundo de la natura, la belleza y lo primeramente admirado por los sentidos, no es exigencia exclusiva de la natividad, ni apetencia de permanecer en el lugar que nos ata a la alegría de los juegos infantiles, los sensacionales hallazgos de las verdades escolares y las emociones de los primeros amores. La movilidad de las profesiones y de las ambiciones busca nuevos sitios más poblados de ocasiones y novedades para encontrar en ellas mejores oportunidades. El hábito crea sentimientos menos volcánicos y más constantes. La vejez no vuelve a la infancia. Cuando deja de pensar, regresa al rincón doméstico donde creció el saber y el consuelo. A los espíritus aventureros no los abandona la nostalgia de su tierra. Rainer Maria Rilke lo expresó con sencilla elegancia en su carta milanesa de 22 de enero de 1923. Nacemos provisionalmente en alguna parte, y es poco a poco que componemos dentro de nosotros el lugar de nuestro origen para nacer allí después y cada día más definitivamente. Tener un buen vecino era un tesoro para los griegos y, para el proverbio francés, tener una buena mañana. La brutal idea de mónadas artificiales fue el contrasentido que condujo a las monstruosidades del nacionalismo y del comunismo de Estado, donde los símbolos se tomaron por representaciones y las ideas por dominaciones. Las clases sociales, sean campesinas, burguesas o proletarias, no son mónadas representables. La unidad de cada mónada política viene impuesta por el hecho natural y unitario que la transforma en hecho consuetudinario. La comunidad vecinal es anterior al Estado. Los derechos a su representación política autónoma no pueden venir de concesiones o delegaciones estatales. Nada importa a estos efectos que el derecho positivo haya abolido las costumbres municipales contra legen o sine legen. La comunidad local constituyente de la mónada vecinal sigue estando legitimada únicamente por el hecho, dado por nacimiento o vivencia continuada, de vivir unitaria y plenamente el asunto común de lo republicano, inmediatamente vivido y experimentado. ¿Tienen los vecinos el derecho de elegir a su ayuntamiento porque el Estado se lo otorga o porque le es propio como derecho expandido a lo humano por la naturaleza? ¿De dónde proviene ese supuesto derecho natural? ¿Del ordenamiento jurídico del Estado o de la condición vecinal de su agrupación en mónadas pequeñas, espontáneas y republicanas? La noción de autonomía municipal, como las de self-government y Selbstverwaltung, comporta la idea de que su autoadministración está sujeta a una colectividad superior que podría gobernarla por sus propios medios coactivos. Pero de esto no se puede deducir necesariamente, como hicieron los filósofos positivistas, que una vez constituido el Estado, las asociaciones y agrupaciones inferiores nacen bajo el imperio del orden jurídico estatal. Si el Estado fuera la única fuente normativa, buscar un acto jurídico creador del Estado incurriría en la petición de principio que implicaría el contrasentido de dar al hecho fundador categoría de derecho positivo. Pero las comunidades municipales no eran simples hechos de agrupación gregaria sin ordenamiento jurídico. Las mónadas republicanas de los citadinos medievales no eran unidades sociales amorfas o anomias. Tenían su propia regulación consuetudinaria de derecho común, con medios de coerción para hacerla efectiva. La Revolución Francesa, tras la abolición de la monarquía y la decapitación de Luis XVI, experimentó formas de gobernación sin Estado, donde emergió naturalmente la autonomía de la Comuna parisina. Situación histórica de mera gobernación hasta que Napoleón sustituyó el espíritu público republicano por el orden tradicional del antiguo régimen. Los tratadistas de derecho público confundieron ordenación jurídica con derecho positivo
o imperio de la ley, que fue una creación genuina del Estado moderno post-revolucionario. En las colonias inglesas de Norteamérica, la vida colectiva se organizó en mónadas republicanas dotadas de facultades de gobierno, de legislación civil y penal, de tribunales de justicia y de aparato ejecutivo. Nadie que las haya leído puede olvidar las inigualables descripciones de Alexis de Tocqueville sobre la vida comunal que observó durante su viaje a Estados Unidos, que dio lugar a su maravillosa obra La democracia en América. De ella se extrae el siguiente relato, edición Crítica Aguilar, Madrid, página 41, 1989. En las leyes de Connecticut, como en todas las de Nueva Inglaterra, es donde se ve nacer y desarrollarse la independencia comunal, que constituye aún en nuestros días el principio y la vida de la libertad norteamericana. En la mayor parte de las naciones europeas, la preocupación política comenzó en las capas más altas de la sociedad, que se fue comunicando poco a poco, y siempre de manera incompleta, a las diversas partes del cuerpo social. Al contrario, en Norteamérica se puede decir que la comuna ha sido organizada antes que el condado antes que el Estado, y el Estado antes de la Unión. En Nueva Inglaterra, desde 1650, la comuna está completa y definitivamente constituida. En torno de la individualidad comunal van a agruparse y a unirse fuertemente intereses, pasiones, deberes y derechos. En el seno de la comuna se ve dominar una política real, activa, enteramente democrática y republicana. Las colonias reconocen aún la supremacía de la metrópoli. La monarquía es la ley del Estado, pero ya la república está plenamente viva en la comuna. La comuna nombra a todos sus magistrados, establece el presupuesto, reparte y percibe el impuesto por sí misma. En la comuna de Nueva Inglaterra, la ley de representación no es admitida. En la plaza pública y en el seno de la Asamblea General de Ciudadanos es donde se tratan, como en Atenas, los asuntos que conciernen al interés general. El problema que plantea el reconocimiento de autonomía electoral a la mónada política consiste en cómo legitimar que, sin ser un ente estatal, su representación por un diputado a una asamblea de diputaciones iguales pueda crear leyes sin intervención del Estado. Bien examinado, este problema no es de naturaleza diferente del que suponía dar plena eficacia jurídica a los contratos de derecho privado. Del mismo modo que los efectos jurídicos del negocio privado, aunque sean queridos por los otorgantes, no son estos quienes se los dan, sino la ley, así también los efectos normativos de la elección de un solo diputado en cada mónada autónoma vienen del principio de legalidad que, reconociendo la tipicidad social de este tipo de representación política, la legaliza. El fundamento de la eficacia del negocio jurídico en el derecho privado es el mismo que legitima y convalida las elecciones autónomas en distritos pequeños, así como también el carácter representativo del elegido en cada mónada. Hay dos clases de tipicidad jurídica, la social y la legal. En virtud de la primera, la jurisprudencia reconoce los efectos jurídicos de los llamados contratos innominados que carecen de tipicidad legal. Basta para ello que reúnan los requisitos generales de legitimidad subjetiva, utilidad objetiva y función lícita, causa de los actos jurídicos. La representación de una mónada política por un diputado elegido por votación mayoritaria en su seno es la más típica de las representaciones, de la que derivaron todos los tipos posteriores de representación política. Los actos de elección y de investidura de un diputado de distrito vecinal son actos de derecho político, tan autónomos como las promesas unilaterales en el derecho privado. El Estado reconoce sus efectos políticos y jurídicos siempre que se hayan cumplido los requisitos de forma y causa justa que los legitiman. La legitimidad está en la sociedad, la legalidad en el Estado. Dar poderes de representación judicial a un procurador ante los tribunales tiene la misma naturaleza que los poderes de representación política a un diputado ante la Asamblea Legislativa.
Los dos poderes son mandatos imperativos irrevocables. Ningún poder puede ser irrevocable sin perder su naturaleza. Para que el poder de representación de una mónada electoral sea genuino, ha de reunir los atributos del poder y los de la representación en el diputado que la representa en la asamblea de las mónadas similares, como en el propio distrito que lo inviste de autoridad representativa. Ninguno de estos atributos existe en la representación proporcional. El poder lo tiene el partido que incluyó al diputado en su lista de candidatos. La representación del distrito mónada no la tiene nadie. Antes de exponer los requisitos que debe cumplir la elección monádica para que lleve anudados efectos legales de representación, se debe saber lo que es poder y lo que es representación en la esfera política. Temas debatidos y poco aclarados en la abundante literatura ideológica y polémica que se ha ocupado de ellos. El poder político expresa una relación de dominio que se manifiesta con distintos tipos de extensión y de intensidad en los ámbitos de la sociedad. El poder suele unirse a la idea de fuerza, pero no desvinculada de la potencia que él actualiza. El poder de representación, sustancialmente una relación concreta de lealtad con el colectivo representado, tiende a polarizarse en poder unilateral, en capacidad de acción del representante confundida con la potencia de su representatividad social. La ciencia política debe evitar el uso de voces genéricas como las de poder y representación, fuera del contexto que las especifica, aunque vengan amparadas por una respetable tradición, para designar las instituciones políticas con los nombres correspondientes a su verdadera naturaleza. Pues lo que se transmiten en general las representaciones no son poderes abstractos, ni potencias sociales, sino facultades concretas de actuación. El derecho civil, el poder notarial otorgado al apoderado, carece de eficacia jurídica si no especifica las facultades concretas que contiene. De otro modo, no habría podido nacer el concepto de abuso de poder. Lo mismo sucede en el derecho público con la elección ciudadana de su representación política. Si ésta es muy extensa y poco intensa, sea porque la circunscripción electoral es demasiado grande o porque el programa del candidato elegido es indefinido, desaparece el carácter relacional de la representación y ésta se polariza en poder independiente e irrevocable. Este sistemático desvío de la función representativa se produce con el sistema de elección proporcional que convierte en poder de partido lo que solo era facultad personal de realizar el programa electoral aprobado en un distrito electoral pequeño. El riesgo de abuso de poder o deficiencia de mandato se elimina por completo en las mónadas electivas. La elección en ellas de un diputado que ha vencido a los demás candidatos por la mayor adecuación de su programa político al interés mayoritario definido por los votantes, hace improbable, bajo pena de revocación, que transforme el poder propio, la potencia representativa de una concreta diputación ajena. El poder de representación política es una abstracción que no limita el campo de actuación del diputado en la vida parlamentaria, ni a la potestad de legislar y controlar la acción del Poder Ejecutivo. La palabra facultad designa con más pertinencia esas atribuciones exclusivas de la Diputación monádica y tiene tanta raigambre cultural como la voz poder. No en la tradición agustiniana de las tres facultades del alma, memoria, inteligencia y voluntad, ni en las habilidades ad agentum de la escolástica. Si el representante de un distrito electoral puede ser renovado o sustituido sin que cambie la naturaleza de la representación, sus facultades son accidentes de una misma sustancia que subyace a sus modos de manifestación externa. La sustancia representada con poder de representación habilita al accidente representativo con facultad de acción. Hay clara distinción formal entre representación accidental y sustancial. Esta diferencia sitúa al diputado monádico en la posición de facultad o de poder que realmente tiene, o sea, accidental ante el distrito que lo elige y sustantiva ante la asamblea donde lo representa, mientras que la situación del diputado de lista de partido carece de sustantividad. Es mero adjetivo accidental ante su partido, ante la asamblea, ante la circunscripción que ha votado su lista, ante la sociedad
no tiene personalidad política. Los pocos diputados que la adquieren no es en virtud de su condición de diputados de lista, sino en tanto que jefes de partido o miembros destacados del aparato organizativo que lo dirige. La degeneración del mero diputado de lista viene de su propia vocación de ser potencia de aplauso o abucheo en el teatro de la comedia política representada. La mónada política debe reunir requisitos de igualdad cuantitativa, deslinde territorial y simultaneidad operativa con los demás distritos electorales, para que la sociedad reconozca la legalidad de su legítima naturalidad. Fijados sus linderos y confeccionado el censo de electores, los aspirantes a la diputación independientes o de partido, avalados ante la Junta Electoral del distrito por 1000 vecinos, serían proclamados candidatos oficiales. Cada uno llevará aparejado en su candidatura un diputado suplente, que lo sustituirá automáticamente en caso de incapacidad sobrevenida, inhabilitación judicial o renovación o revocación por los electores del titular, en la forma que se haya reglamentado. Los medios de comunicación, con audiencias o lectores superiores a 10.000 personas en la mónada, ofrecerían espacios iguales y gratuitos para su propaganda, en compensación de las noticias gratis que le proporciona la actividad pública del diputado durante 4 años. Los ayuntamientos y centros de enseñanza pública también cederían gratuitamente espacios abiertos o cerrados para celebración de mítines. Los carteles de publicidad electoral en calles, fachadas y espacios públicos exteriores o interiores estarían prohibidos. La campaña electoral duraría 15 o 20 días y no podría ser financiada por fondos privados ni públicos. La igualdad de oportunidades estará así garantizada y su infracción daría lugar a la anulación de los votos obtenidos por el infractor. Los electores censados solo podrán elegir a un candidato en el día fijado para todo el territorio nacional. El modo de escrutinio y proclamación de resultados también será determinado por la autoridad electoral. La investidura del candidato elegido diputado por mayoría absoluta de votos emitidos en primera vuelta o entre los 2 primeros clasificados en segunda vuelta se haría en cada mónada mediante acto solemne ante las autoridades municipales del distrito, con la entrega por la Junta de Distrito del acta credencial de la Diputación para la Asamblea Nacional. El sueldo y gastos de representación del diputado y del suplente durante la vigencia de su mandato serían pagados íntegramente por el distrito electoral. En todo tipo de representación hay interpretación. En este sentido, las representaciones políticas se asemejan a las teatrales y jurídicas, pero las representaciones intencionales, como las conferidas por las diputaciones electorales, tienen su propia hermenéutica. Más abierta a fuentes reveladoras del sentido objetivo de lo representado y menos dependiente del texto de la representación que interpreta el contexto del programa electoral del candidato que ha obtenido la representación de la mónada, especialmente en sus diferencias con los programas vencidos en las urnas, adquiere mayor relevancia hermenéutica que en la jurisprudencia de los textos legales. Por eso decía Dilthey que la hermenéutica es circular, un movimiento de vaivén entre dato y hermenéutica, entre lector y diputado. Si el diputado de una mónada política es inteligente y culto, no necesita ampararse en la ficción, inventada por Sieyès el 17 de junio de 1789 para creerse investido de una representación nacional contra el mandato imperativo de atenerse a los intereses del mandante local. Y si no es inteligente, no sabrá siquiera cuál ha sido el interés objetivo que lo llevó a la diputación. Esta ficción crea el principal problema de la representación, y es causa de que los diputados se constituyan en clase política con intereses divergentes o contrarios a los de los grupos, sectores, categorías o clases sociales que los eligieron. En este terreno conviene salir al paso de esa opinión tan ligera como infundada que ha de declarar a todos los vencedores en las elecciones, sean legislativas o presidenciales, que no solo defenderán a los que los han votado, sino también a los que votarán en contra o se abstuvieron, ante el aplauso de los medios de comunicación de la ignorancia política. Lo peor es que lo dicen de buena fe, sin darse cuenta de que solo debe lealtad al programa que les dio la victoria. Lo decidido por la mayoría absoluta del cuerpo electoral se equipara al interés general o el bien común,
en virtud de una pura convención inventada por la filosofía del utilitarismo inglés y aceptada en todos los sistemas de administración de un colectivo, sea público o privado. La democracia, decisión por mayorías y minorías, descansa en esa convención práctica. Las sociedades anónimas y las comunidades de bienes indivisos se rigen también por el mismo criterio convencional de dar fuerza legal a lo votado por la mayoría. Salvo en situaciones excepcionales como guerras, catástrofes naturales, epidemias que descubren por instinto natural sin necesidad de buscarlo cuál es y dónde está el interés común que atraiga la voluntad general de atenderlo y satisfacerlo, no hay método científico de averiguarlo ni razón suficiente para definirlo. Y si en lugar de común se habla de interés general, ya no hay forma de distinguirlo del mayoritario. El propio Rousseau lo sabía, cuando negaba incluso que la voluntad general coincidiera con la unánime. La imposibilidad de saber si existe un interés general diferente del mayoritario y de no atenderse, por ello, en toda circunstancia, la voluntad de la mayoría absoluta expresada en las urnas, no abre cauces a la arbitrariedad política. Sería desleal al cuerpo electoral que decantó el interés de la mayoría como único criterio legítimo de la acción política. Y además, serían inmorales desde el único canon que define la moralidad política. Si la ética política se diferencia de la moralidad individual, es en la congruencia entre promesa electoral y acción de representación. El consenso entre elegidos traiciona la posibilidad misma de una ética política en la relación elector-elegido, porque no puede haber consenso entre los programas electorales de cuyo enfrentamiento salió el vencedor. Si se piensa que las promesas electorales se hacen con la intención de no cumplirlas, de lo que los electores son conscientes, se está dentro del mismo espíritu fascista de puño y pistola que pedía la destrucción de las urnas porque ese era un destino político. Y si los electores conocen bien la falsedad de las propagandas electorales, eso no disculpa a los elegidos y culpa a los votantes como cómplices fautores de que la acción representativa sea desleal a la representación otorgada o a la comunidad representada. Este vicio de incongruencia desleal de los partidos estatales ha eliminado la idea de responsabilidad personal de los diputados de lista ante los electores de siglas de partidos, además de engendrar su deslegitimación original y ocasionar su corrupción sobrevenida. El estado de partidos produce el extraordinario fenómeno de que la única voluntad política posible sea la del partido estatal recolector de más votos. Caricaturizando la imagen para comprenderla mejor, los cabezas de listas de partido lanzan a cada elector anónimo esta impúdica proposición: necesitas un puesto de trabajo garantizado, una casa digna, buenos médicos que atiendan tu salud, guarderías infantiles saneadas, maestros competentes que eduquen a tus hijos, becas de estudios superiores, servicios públicos de agua, luz, gas, teléfono, televisión, transporte, carreteras seguras, jubilación festiva y vacaciones pagadas. Mi partido sabe, mejor que ningún otro, el método más rápido de conseguirlo sin aumentar tus impuestos. Si me votas, estás votando a mi partido. Millones de votantes se adhieren a un partido que les habla así desde el Estado-providencia, sin leer la letra pequeña como en los contratos masa de seguros y abastecimiento de servicios. En el campo de la política, sin conocer lo que nunca se ha experimentado, se ignora todo lo sustancial que interesa saber antes de votar. Libertad colectiva, partidos societarios, elegir sin ratificar, lealtad de gobierno y oposición, relación de economía, finanzas, productividad y competencia respecto de los recursos disponibles, libertad de pensamiento y cátedra, independencia de prensa, separación de poderes y causas institucionales de corrupción de los partidos estatales. Respecto a los tipos de representación política, ninguno produce un vínculo de identificación de la sociedad gobernada por un Estado sin control de la sociedad, que sea tan artificial y falso como el proporcional. Este anuda representaciones de la nada a masas amorfas de votantes de la ignorancia a la ignorancia, ficciones mediáticas a facticias acciones, en fin, muchedumbres sin norte a urnas de orientación oligocrática. Por su origen anterior al del Estado y por la mayor autenticidad
de las representaciones concretas, la estructura y naturaleza de la representación monádica de distrito constituye la piedra angular de la democracia representativa. Y no porque el poder legislativo surgido de la asamblea de mónadas representativas debe ser preponderante, como creía Locke, contra la mejor fundamentación de Montesquieu del equilibrio de poderes, sino porque la lealtad, fundamento natural del lazo social, disminuye de intensidad en la misma medida en que aumenta la extensión del ámbito geográfico de convivencia. En este sentido, hay mayor concreción de la representatividad social en las elecciones municipales que en las legislativas de distrito, y más en estas que en las presidenciales. Pero la diferencia entre la representatividad social y representación política corresponde hacerla allí donde se confunden vulgar y masivamente, es decir, en las elecciones presidenciales. Lo que importa destacar, lo trascendente y diferenciador, es que lo concreto y diverso se piensa de manera natural en las elecciones municipales, de modo categorial en las monádicas, de forma estatal, amanerada en las proporcionales, de forma personal en las presidenciales. En la República Constitucional, la constitución de mónadas electorales, en condición sine qua non de la representación política, sin ellas habrá votaciones, pero no elecciones. Con ellas, la representación será un poder diputado ante la Asamblea Legislativa, el poder de lo representado, pero ante el distrito solo es facultad delegada y representativa. Aunque el mecanismo técnico de las elecciones políticas invierta el proceso de identificación de la voluntad del mandatario con la del mandante, pues es aquella la que determina a ésta, lo decisivo para la libertad no es que la unidad de la persona representante cause la unidad de los representados, como pensaba Hobbes y todos los dictadores, confundiendo representación y representatividad. La representación de grupos de intereses diferentes o incluso contrarios fue anterior a la representación de todo el pueblo. La representación cristaliza un complejo proceso de influencias sociales y culturales pretendientes a ser hegemónicas en la totalidad o parte de la sociedad civil que los representantes simplifican en distintas opciones de gobierno o de legislación para que los ciudadanos eligen entre ellas. La representación de grupos de intereses diferentes o incluso contrarios fue anterior a la representación de todo el pueblo. La representación cristaliza un complejo proceso de influencias sociales y culturales pretendientes a ser hegemónicas en la totalidad o parte de la sociedad civil que los representantes simplifican en distintas opciones de gobierno o de legislación, para que los ciudadanos elijan entre ellas. El enigma está en cómo se ha considerado que solo el poder legislativo caracteriza al Estado, Bodin, cuando los representantes medievales no legislaban, y por qué el legislativo debe ser preponderante cuando la legitimidad del Ejecutivo es la misma si se elige directamente en una mónada nacional. La teoría pura de la República Constitucional resuelve estos enigmas originales con la distinción entre potestad legislativa, propia de la Cámara de Representantes monádicos, y poder legislativo, propio del órgano colegiado que elija la Cámara en su seno, para promulgar y publicar las leyes. Un Consejo de Legislación que termine el proceso legislativo dando vis coactiva a la vis directiva de las leyes aprobadas en la Cámara de Diputados monádicos.